Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Bienvenidos a una nueva sesión de grupos pequeños. El día de hoy continuamos con el Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte, en Mateo, ya en el capítulo 7. Bien avanzado ya el capítulo. Hoy día vamos a ver las advertencias que da el Señor a sus discípulos, aunque ya empezó con las advertencias en la clase anterior, hablando de el camino y la puerta estrecha o angosta y el camino obviamente espacioso que conduce a la perdición. Eh, Ahora vamos a tocar el tema de los falsos profetas y falsos maestros. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, versículo 15. Yo voy a leer la versión NBI, la nueva versión internacional. Cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Como primer punto, tenemos una advertencia, la advertencia del Señor Jesucristo a sus discípulos, pero es una advertencia también a la iglesia, es una advertencia a los creyentes. Cuídense de los falsos profetas, cuídense. La palabra cuidar es estar atentos, estar cautelosos, tener cautela, prestar atención, pero de forma continua, siempre. Siempre estar atentos, siempre cuídense, no solamente un ratito, no solamente mañana, no solamente hoy, todos los días. Este cuidarse es una orden para ir entendiendo ya el tenor con el que el Señor, el Maestro, está hablando. Es una orden, es un mandato que se debe practicar entonces de forma continua. ¿De quiénes tenemos que cuidarnos? El texto lo dice, de los falsos profetas y también de los falsos maestros, de todo falso creyente que traiga una doctrina diferente a la Escritura y prácticas de vida diferentes a las enseñadas por el Señor. Eh, este, este cuidarse si uno lo quisiera leer de una forma literal, es aléjense. Sepárense de ellos, no se junten con esta gente. No es sano para el alma, no es sano para el espíritu que ustedes se junten con los falsos maestros y falsos profetas. ¿Por qué? Porque ellos les van a enseñar cosas que no están de acuerdo a la Escritura. El mismo Señor lo está diciendo. Aléjense de ellos. Aléjense. ¿Por qué lo acabamos de decir? Porque ellos enseñan eh, o entregan enseñanza que están en contra de lo que Dios ha dicho. Un buen ejemplo lo podemos encontrar en Deuteronomio. Ahí ya el Señor también le advierte a el pueblo de Israel. En Deuteronomio, en el capítulo 13, en el versículo 1 al 4, dice así: cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelos, sírvele y permanece fiel a Él. ¿Qué está diciendo Dios a través de este texto? Que los falsos profetas, los falsos maestros, te van a alejar de Dios. Van a enseñarte algún tipo de visión, algún tipo de milagro mentiroso. Y a través de eso ellos van a enseñar y te van a guiar a otros dioses, a otra doctrina, a otra enseñanza que es falsa y que te va a alejar finalmente de Dios. Y te va a alejar de la verdadera fe y te va a alejar de la verdadera salvación. Pero si quisiéramos otro ejemplo, vamos entonces
Y vámonos al otro costado de la Biblia. Estábamos en Deuteronomio, Antiguo Testamento, vámonos a Segunda de Pedro, en el capítulo 2, y leamos el versículo 1 al 3. En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos les seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. El apóstol Pedro está enseñando aquí que ellos traerán mala enseñanza. Mala enseñanza. Pero él lo habla de herejías destructivas. O sea, estamos hablando ya de que estos falsos profetas y maestros no solamente te van a decir no vayas al culto, no te conectes a la reunión. Te van a enseñar herejías, cosas que van totalmente contrarias a Dios. Y el apóstol Pedro llega a decir, incluso van a negar a Cristo. O sea, lo que ellos enseñan y lo que ellos dicen es horrible. Y lamentablemente, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro, su fin ya está completo, será perdición. Te van a alejar del evangelio si te juntas con ellos. Por eso Cristo dice, cuídense de ellos, aléjense. Por esta razón. Esta es la razón. Te van a alejar de Cristo, te van a alejar de la salvación, te van a alejar del cielo. Estos falsos profetas y maestros. Y lo que dice el apóstol Pedro, van a estar en la iglesia, y están en la iglesia. Puede que estén en nuestras reuniones, porque siempre se levanta en las iglesias, siempre se levantan, siempre van a haber estos falsos profetas y falsos maestros que van a estar disfrazados. Si volvemos a Mateo capítulo 7, volvamos a Mateo capítulo 7 y vamos a ver el versículo 15 que estábamos leyendo. Dicen, vienen a ustedes, estos falsos profetas y maestros, vienen disfrazados de ovejas. O sea, ellos no van a venir con su falsa enseñanza de forma directa. Primero se van a disfrazar de ovejas. Se van a disfrazar como uno de nosotros. Se van a disfrazar como un creyente verdadero, como alguien que ama de verdad a Dios, de alguien que de verdad ama a Cristo. Pero es solamente un disfraz. Ya que lo único que quieren es devorar a los creyentes, es alejarlos de Dios, es destruir la fe del cristiano que es fiel, del cristiano que de verdad quiere seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque estos son, como dice el mismo Señor Jesús, estos son lobos feroces. No son ovejas, no son del rebaño de Cristo. Probablemente alguna vez lo fueron, pero ahora ya no lo son por ninguna parte. Por ningún lado son creyentes de verdad. No son creyentes genuinos. Es gente que ahora lo que busca es destruir la fe de los cristianos. Y para eso se disfrazan de ovejas, se disfrazan de humildad, se disfrazan de bondad, pero en verdad son lobos que vienen a destruir y a devorar. Por eso, cuídense. Por eso es la advertencia del maestro. Externamente tienen una apariencia religiosa, levantan las manos, oran como todos nosotros, lloran, alaban, dan gracias, pero en un momento van a asomar los colmillos y van a mostrar quiénes son de verdad. Y van a traer esa falsa enseñanza a tu casa, te van a traer la duda y te van a terminar alejando de Dios. Esto no es para asustar, porque hay que recordar algo. Esto lo está enseñando Cristo.
Esta es una enseñanza de Jesucristo a nosotros. Y es para nuestro bien. Y es para estar atentos. Es para estar con los ojos abiertos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo reconocerlos? ¿Cómo ver si lo que me están diciendo es verdad o no? Conociendo nosotros las Escrituras. Leyendo la Biblia, estudiándola, llenándote de la palabra de Dios. Porque la única forma de conocer el error es conociendo la verdad primero. Y eso nos lleva al segundo punto. ¿Cómo reconocer a los falsos profetas y maestros? Leamos Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Sigamos leyendo. Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El 18. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Las falsas enseñanzas anunciadas por estos falsos profetas, estos falsos maestros, siempre van a producir una conducta moral pervertida. Lo que ellos enseñan va a producir una conducta, una forma de vivir que no está de acuerdo a las Escrituras. No está de acuerdo a lo que Cristo enseñó de cómo debíamos de vivir. No está de acuerdo a las prácticas que Dios agradan. La fe y la práctica no pueden ser separadas. Por sus frutos los van a conocer tarde o temprano, ya sea lo que hablan o ya sea sus propias prácticas, su propio estilo de vida va a mostrar quiénes son en verdad. Tarde o temprano va a salir a la luz. Y por eso el creyente fiel, el creyente que ama a Dios, tiene que estar atento a todas estas situaciones que lo rodean. Por eso tiene que conocer las Escrituras. Por eso tiene que conocer la verdad escrita que es la Biblia. Para, al ver las conductas de los otros creyentes, darse cuenta, sí, él es un creyente genuino, porque él no solamente ora, él vive lo que predica. Pero también los falsos maestros van a introducir error en lo que están hablando. Y por eso hay que conocer también las Escrituras. Ahora, la carta de Santiago habla sobre la fe y la práctica. La fe y la vida práctica. Y si lo leemos, vamos a encontrarnos con una buena sorpresa. Ahí en Santiago, la carta de Santiago, capítulo 2, en el versículo 18 al 20, él dice esto. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Qué tonto eres, dice el versículo 20. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? La fe sin obras es inútil. La fe tiene que producir una vida práctica de acuerdo a, de acuerdo a mi comunión, a nuestra comunión con Dios. La fe en Cristo tiene que producir las obras de Cristo. La fe en Dios tiene que producir obras, reacciones, palabras, pensamientos que estén de acuerdo a lo que a Dios le agrada. Eso es lo que está diciendo Santiago. Tú no puedes
mostrarme una fe sin obras que yo pueda ver que de verdad uno diga, sí, él tiene fe en Cristo porque sus obras lo demuestran. Tú no puedes decir que tienes fe sin demostrar esa fe en obras. Tiene que haber una demostración. Tiene que notarse tu cristianismo. Los falsos maestros y falsos profetas se va a notar que son falsos porque lo que enseñan al final uno se va a dar cuenta que es falso, que no está de acuerdo a las escrituras, sino que está de acuerdo a filosofías, a ideologías filosóficas, ideologías políticas, ideologías de la sociedad, pero no van a estar de acuerdo a los pensamientos de Dios. Y sus obras y sus prácticas nos van a llevar a entender finalmente de que esos, de verdad, no son creyentes. Porque si lo fueran, no estarían viviendo o practicando como lo están haciendo. Eso es lo que enseña enseña la carta de Santiago, y eso es lo que está enseñando Cristo a través de Mateo capítulo 7. La creencia errónea, entonces, la fe falsa, va a producir una conducta equivocada. Está la fe verdadera y la fe errónea, o la fe que es falsa, la de los falsos profetas, la de los falsos creyentes, la del hermano que finalmente no es un hermano. Es triste saber eso, que muchos de los que pasan por las iglesias no son cristianos, no son creyentes, no es gente salva, es gente que lo único que quiere es satisfacer sus propias necesidades, y eso significa destruir la fe del resto. Lo van a hacer. Y casos de esos hay muchísimos. Hay muchísimos ejemplos como esos. ¿Qué más podemos decir sobre este texto? Podemos pasar al versículo 17. Estos tres versículos, 16, 17 y 18, están hablando del mismo tema, están hablando del árbol. Están hablando de los frutos y del árbol. El 17 ya empieza a hablar del árbol. Un árbol, del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno. Es parte de la naturaleza. Aquí la palabra bueno es internamente bueno. Un árbol internamente bueno va a producir un fruto bueno. Alguien que tiene a Cristo en su corazón y que ha nacido de nuevo de forma interna, va a producir obras, va a vivir de una forma cristiana, va a vivir de una forma buena, va a producir frutos buenos, frutos hermosos. Sus frutos, la consecuencia de su cristianismo van a ser obras, prácticas, palabras, pensamientos, cuya apariencia va a ser buena, porque internamente es un árbol bueno. Y lo contrario, el 17 enseña, pero el árbol malo da fruto malo. La palabra malo aquí es podrido, enfermo. Una persona enferma, una enferma que está con el alma quebrada, podrida por dentro, va a producir un fruto inservible que no se puede comer. Que está el fruto podrido. Ese árbol está muerto y su fruto, si es que llega a producir algún fruto, va a ser un fruto horrible, va a ser un fruto inservible. ¿Qué ejemplo nos da la Biblia sobre los frutos? El apóstol Pablo, en Gálatas, da una explicación hermosa sobre esto. Y habla sobre el fruto bueno, ahí en Gálatas capítulo 5 y en el versículo 22. Él dice, en cambio el fruto del Espíritu
El resultado de ser creyente, el resultado de vivir en el Espíritu Santo, el resultado de ser lleno del Espíritu Santo, el resultado de tener una vida devocional con Dios, es esta. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. El creyente va a producir todas estas cosas y va a ser parte de su fruto, de su vida práctica. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Qué hermoso. Ese es el fruto bueno. Ese es el fruto que Dios espera de ti. Ese es el fruto que Dios espera de mí, de ti y de cualquiera que diga que es un cristiano, un creyente, alguien que ama de verdad a Dios. ¿Y cuál es el fruto malo? Pablo en el versículo 19 lo explica y dice: las obras de la naturaleza pecaminosa. Aquí no es fruto, aquí es obra. Se conocen bien. Y empieza el listado del fruto malo: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y termina diciendo esto: les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese es el resultado del fruto malo. No estar con Dios. Condenación. ¿Qué fruto queremos tener en nuestras vidas? Pero aquí estamos hablando de los falsos profetas y falsos maestros, sí. Pero aquí también Dios está diciendo y nos está enseñando, Cristo, que nosotros tenemos que producir fruto bueno. Fruto bueno, mi querido hermano. ¿Qué fruto estás produciendo en tu vida? ¿Hay fruto? Tiene que haber fruto. ¿Cuál es? ¿Del bueno o del malo? Porque muchos de los falsos maestros y profetas, en algún momento de sus vidas, fueron cristianos, pero empezaron a producir frutos malos. No se arrepintieron y lamentablemente cayeron y se apartaron de Dios por completo. Por eso el cristiano tiene que estarse revisando y preguntándose muy bien: mi vida práctica, ¿cómo es, Señor? ¿Estás de acuerdo? ¿Te agrada? ¿Estoy produciendo los frutos que te agradan, Señor? Eso es parte de nuestra oración y de nuestra devocional con Dios todos los días. Si volvemos a Mateo, al capítulo 7, y leemos el versículo 18, dice finalmente: un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. No puedes ir contra la naturaleza. Si tu vida está lejos de Dios, si tu vida no ha sido cambiada por Cristo, no lo has dejado actuar en tu vida, los frutos en tu vida van a ser malos. Pero al contrario, si has dejado que Dios toque tu vida, has dejado que Él te haga una nueva criatura, una nueva persona, le has permitido que te cambie y eres un creyente y amas a Dios, entonces nunca vas a producir frutos malos. Todo lo contrario, vas a producir frutos buenos. No podemos ir en contra de las leyes establecidas por Dios mismo. Y eso es lo hermoso del cristianismo. Él nos protege. Si estamos con Dios, entonces vamos a producir frutos buenos. Y eso nos lleva al tercer punto: la consecuencia que van a vivir los falsos profetas y maestros. Mateo capítulo 7, versículo 19 al 20. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Qué les va a suceder a los falsos maestros? Les va a suceder lo que le suceden a los árboles
que los labradores, los que trabajan la tierra, cuando están revisando los árboles, ven un árbol seco, un árbol que no da fruto, simplemente lo talan, lo cortan, toman el árbol completo y lo queman. Es una clara alusión de que los falsos profetas y maestros tienen un destino que es la perdición y la condenación eterna, un destino sin Dios, un destino en el infierno. De eso está hablando. Pero todo lo contrario, alguien que da fruto y alguien que da el fruto bueno, buen fruto, va a tener un futuro luminoso, espléndido, con Dios en los cielos, una eternidad con Cristo. ¿Quién habló de esto? Cristo. Jesucristo habló también de esto en Juan, capítulo 15, y también habló un poco del fruto. En Juan capítulo 15, en el versículo 1, dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Y el versículo 5 y 6 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto y fruto bueno. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. El destino de los falsos profetas, de los falsos hermanos, el destino de los que están lejos de Dios y que enseñan y viven una vida con resultados lejanos a Dios, una vida práctica haciendo todo lo contrario a lo que Dios aprueba. Será una eternidad en el fuego eterno, una condenación eterna. Y esto lo enseña Cristo. Esta es una advertencia a cuidarnos de los falsos profetas y maestros, pero también es una advertencia a nosotros de dar fruto. Este último texto nos está diciendo: hijitos, den fruto. Si no estás produciendo fruto agradable a Dios, entonces arrepiéntete, ora, busca a Dios y vas a comenzar a dar fruto, vas a comenzar a ser renovado por el poder del Espíritu Santo, vas a comenzar a ser renovado internamente para que tu fruto exterior sea bueno. Entonces, para finalizar, tenemos que estar atentos y reconocer a los falsos profetas y maestros. Para eso tenemos que leer la Biblia y tener una vida con Dios, un devocional diario con Dios. Pero leer la Biblia, que es la luz de nuestras vidas, para conocer el error y para poder darnos cuenta cuando nos están enseñando algo que es contrario a lo que Dios enseña en la Biblia. Y segundo, el creyente debe producir y esforzarse por producir el fruto bueno que agrada a Dios, el fruto del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Cristo venga y nos haga producir mucho más fruto. De eso se trata la vida cristiana, de vivir una vida abundante, produciendo este fruto, viviendo una vida práctica que agrada a Dios, estando en comunión con Él, leyendo la Biblia y mirando el futuro que nos espera con Cristo en la eternidad, en el cielo. Porque para allá vamos. No vamos a un hoyo, a un agujero para estar ahí para siempre. Nosotros vamos hacia el cielo, vamos a la eternidad. Y para eso produzcamos fruto. Produzcamos fruto. Que los frutos que nuestra vida práctica demuestren que tenemos una fe verdadera en Cristo. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima sesión de grupos pequeños. Que Dios te bendiga.